pastor de Bogotá, Freddy Barbosa. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de su siervo y sea el Señor glorificado en tus labios. Amén. Muy buenos días para todos. Buenos días. Okay. La presencia del bendito Espíritu Santo está en este lugar, amén. Dice el Salmo capítulo 22 versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Si Él prometió que habitaría en medio de las alabanzas de su pueblo, pues Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Me gustaría que iniciáramos este tiempo poniéndonos de acuerdo en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios, es decir, que unificáramos doctrina. Voy a leer unas frases y si usted está de acuerdo, si usted lo cree, pues usted responde sencillamente diciendo amén. Si no está de acuerdo, pues póngase de acuerdo, porque lo que le voy a leer tiene todo el respaldo bíblico, por favor. Primero, el Espíritu Santo es Dios. Usted responde amén si está de acuerdo. Segundo, el Espíritu Santo es una persona. Tercero, el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo participó en la creación. El Espíritu Santo, usando a personas, escribió la Biblia. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo puede ser entristecido. El Espíritu Santo puede ser apagado. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo habla solo lo que el Padre le indica que diga. El Espíritu Santo predice el futuro. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. El Espíritu Santo es nuestro recordador. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo se manifiesta a través de varios dones espirituales. El Espíritu Santo dirige a la gente a Jesús y le hace real. El Espíritu Santo se manifiesta a través de varios frutos. El Espíritu Santo da un poder renovado. Solamente Jesucristo puede bautizar con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok, muy bien. Cuando usted revisa la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de lo siguiente. El Nuevo Testamento se abre con 4 libros que conocemos como los Evangelios. Los Evangelios no son sino 4 biografías autorizadas de la misma persona. ¿De qué persona estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ojo la palabra que usted acaba de utilizar. Jesús Cristo. Jesucristo. ¿Sí? Que es un título compuesto de la palabra Jesús, que significa Salvador, y el término en griego Cristo, que usted debe saber muy bien qué significa. ¿Qué significa la palabra Cristo? Que es lo mismo como si en hebreo dijéramos Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. ¿Pero qué significa en español? Ungido. Muy bien, ungido. La palabra Cristo, griego, Mesías, hebreo, significa en español ungido. O sea que los 4 evangelios son la biografía autorizada del ungido. Es decir, la biografía autorizada del Mesías. Es decir, la biografía autorizada del Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿por qué se le llama el ungido? Porque realmente fue ungido. Ayer estábamos nosotros hablando de eso, hablando de la paloma como símbolo del Espíritu Santo y el cordero como símbolo del Señor Jesucristo. Y decíamos nosotros enfáticamente que la paloma solamente desciende sobre el cordero. Y que desciende y permanece sobre el cordero y que nunca jamás desciende y permanece sobre las cabras. Nunca jamás desciende y permanece sobre los perros y nunca jamás desciende y permanece sobre los cerdos. De eso estábamos hablando el día de ayer. ¿Se acuerdan? A partir del momento en el cual el Espíritu de Dios viene sobre el Señor Jesucristo, reposa y se queda sobre él, a partir de ese momento lo podríamos llamar como el bautismo que recibe el Señor Jesucristo, un bautismo de poder, una investidura de poder, y a partir de ese momento comienza lo bueno, decíamos ayer. ¿Cómo así lo bueno? Y usted decía los milagros, las sanidades, las señales, las liberaciones, etcétera, ¿cierto? Juan el Bautista presenta a Jesús no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también lo presenta como el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan? Eso es Mateo capítulo 3. Dice: el que viene tras mí
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para Juan el Bautista, Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que usted ve es la conducta, el comportamiento y el obrar de nuestro Señor Jesucristo bautizado con ese poder. Y después dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, así como yo me he conducido, bautizado con el poder del Espíritu Santo, ahora más adelante les va a tocar a ustedes conducirse de la misma manera, bautizados con el mismo poder, revestidos o investidos de la misma unción. ¿Estamos de acuerdo? Yo pregunto a cada rato, ¿estamos de acuerdo? Para ver si estamos de acuerdo. Porque la clave de todo esto, según Hechos 1:14 y Hechos 2:1, es estar unánimes juntos. La unanimidad, el estar de acuerdo es sumamente importante acá. Si hay unanimidad en el pueblo de Dios, cualquier cosa podemos lograr. 2 o 3 se ponen de acuerdo, le pedimos al Padre cualquier cosa y el Padre responde cualquier cosa que le pidamos. Entonces la clave no está en reunirnos, también lo decíamos ayer, sino la clave está en reunirnos y sentarnos a ponernos de acuerdo. Eso es lo vital. Una casa dividida contra sí misma, no prevalece. Un reino dividido contra sí mismo es destruido. Las familias se destruyen, las naciones se destruyen por el tema de la división. Las familias se construyen, las sociedades se construyen, las iglesias se construyen cuando nos sentamos y nos logramos poner de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez le pregunto, muy bien. Entonces el caso de los 4 evangelios es el caso de alguien bautizado con el Espíritu Santo que nos enseña cómo es que se tiene que vivir una vida poderosa bajo la unción de Dios. Amén. Así cierra entonces los evangelios y cómo se abre el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro que sigue a continuación de los 4 evangelios. Se abre de la siguiente manera. Hechos capítulo 1 versículo 4, mire lo que dice. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4. Y dice así, lo leo acá. Una vez más, mientras que esto es la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? ¿Podemos poner la Reina Valera 1960? Perfecto, la Reina Valera 1960. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No se vayan todavía, esperen. Ayer lo veíamos en Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Qué veíamos? Que no se vayan a predicar todavía, sino que esperen. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos con el poder que viene de lo alto. Ese poder que viene de lo alto es la misma promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Versículo 5. La promesa del Padre dice que es, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Miren la promesa del Padre. La promesa del Padre es nada más y nada menos que el bautismo con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cómo se abre realmente los evangelios? Los evangelios se abren pues con la iniciación del ministerio poderoso del Señor Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Claro, antes de eso viene lo que es la encarnación y como todo el prefacio, todo el preámbulo para el tema crucial que es cuando la paloma desciende sobre el Cordero y comienzan las obras maravillosas, incluyendo la obra de la cruz, que es la obra de la redención. ¿Y cómo se abre Hechos de los Apóstoles? Pues se abre prácticamente de la misma manera, porque se abre prometiéndole a la iglesia algo que el mismo Señor Jesucristo experimentó en su propia vida, o sea, un bautismo, o sea, una investidura de poder, o sea, la unción que viene ya no en este caso sobre la persona de Jesús, sino ahora sobre cada uno de los creyentes. Ayer, y concuerdo con el pastor Navarrete, que ayer decía, si usted pretende dejárselo todo al pastor, es decir, la obra de predicar el evangelio, de darle vista a los ciegos, de liberar a los cautivos y la obra de extender el evangelio por todo el mundo, si pretende dejárselo solamente a los pastores, pues entonces la obra no tiene mucho futuro que digamos. Una de las consignas rescatadas a partir de la Reforma Protestante del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las tesis en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Alemania, una de las consignas rescatadas es el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cómo así el sacerdocio de todos los creyentes? Pues que no solamente el que se para sobre el altar detrás del púlpito
tiene la responsabilidad de proclamar el evangelio y hacer la obra de Dios, sino que al mismo tiempo cada una de las ovejas del Señor, cada uno de los hijos de Dios está en la misma responsabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Eso quiere decir que la responsabilidad no solamente es mía, la responsabilidad no solamente es del apóstol Francisco, la responsabilidad no solamente es del pastor Dani, la responsabilidad no solamente es del pastor Benítez, la responsabilidad no solamente es del pastor José Juan, del pastor Navarrete, del pastor Rosas y de los pastores aquí presentes, sino que la responsabilidad es de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Como esa es la responsabilidad de aquel que cree en el Señor Jesucristo, entonces esta promesa, la que tengo aquí a mi respaldo, esa promesa es solamente para pastores, esa promesa es solamente para los que se paran en los altares detrás de los púlpitos, o entonces esa promesa es para ¿quiénes? Para todos los creyentes. En eso consiste el sacerdocio de todos los creyentes. Si todos los creyentes tenemos la misma responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si todos los creyentes tenemos la misma responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, si el Señor ha creado este pueblo para Él y sus alabanzas debe publicar, entonces yo necesito lo mismo que rodeó, que cubrió al Señor Jesucristo, cuya historia está revelada en los evangelios, es decir, el poder del Espíritu Santo. Y así se abre Hechos de los Apóstoles. Ellos ya tenían una tarea definida, tenían una misión definida, tenían una visión definida, tenían una estrategia, mejor dicho, ya sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían el recurso para hacerlo. Y cuando hablamos del recurso no nos estamos refiriendo al recurso económico, que es bien importante en las congregaciones. El tema es que con recurso económico usted no puede entrar al reino de las tinieblas y deshacer las obras del diablo, como lo dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Eso es lo que pretendía el mago en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, Simón, cuando dijo, yo quiero darles dinero para que cualquiera sobre el que yo ponga las manos también reciba, sea lleno o sea bautizado con el Espíritu Santo, porque él creía que el reino de Dios se extendía era a punta de dinero, a punta de pesos, a punta de dólares o a punta de euros. Y el Señor Jesucristo enseñó claramente, Zacarías capítulo 4 versículo 6, que no es con ejército, que no es con fuerza, que no es con euros, que no es con dólares, que no es con pesos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, apláudale al Señor, por favor. El único poder capaz de contrarrestar y aplastar el poder del diablo es el poder del Espíritu Santo. No hay otro poder capacitado para eso. Claramente dice la Sagrada Escritura, cuando una persona tiene la investidura de poder, Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Conocen la Biblia, ¿no es cierto? Pero solamente cuando la investidura de poder está ahí. No hubo ningún demonio que se le resistiera al Señor Jesucristo. Enfrentó al mismo príncipe de las tinieblas y lo venció. Ese es el poder del Santo Espíritu de Dios. Ok, una frase de un predicador que me llama mucho la atención. Y esta frase dice lo siguiente, analícelo conmigo. Uno de estos días, alguien va a venir y tomar una Biblia y creerla y nos avergonzará al resto. Vuelvo y se la leo. Uno de estos días alguien va a venir, va a agarrar una Biblia y la va a creer y nos avergonzará al resto. Al resto que nos dedicamos a oír Biblia, al resto que nos dedicamos a escuchar palabra, al resto que nos dedicamos a recibir cátedra, pero de aquello nada. Y cuando digo de aquello nada, me refiero a lo que hizo el Señor Jesucristo. De aquello nada me refiero a lo que hizo el apóstol Pedro, a lo que hizo el apóstol Pablo, a lo que hizo Juan y los demás. ¿De aquello nada a qué me refiero? Pues que el evangelio o es práctico o no es evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No solamente hablamos de salvación, sino que a continuación de un sermón de salvación, pues la gente tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo.
Cuando hablamos de sanidad, no solamente damos cátedra de sanidad. A continuación, la doctrina de la sanidad en 47 lecciones. Pero ¿de qué me sirve recibir la doctrina de la sanidad en 47 lecciones si los enfermos no están siendo sanados? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en mis sermones, en mis exposiciones, trato de dar palabra a aquel que no conoce esta palabra, pero también esta palabra es recalcándola a aquel que la conoce y la conoce desde hace muchísimo tiempo atrás, pero se ha convertido en ley muerta. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Y cuando la letra mata? Cuando se me queda en letra. ¿Y cuando la letra trae vida? Pues cuando pasa la experiencia, cuando se vuelve experimental. ¿De qué me sirve conocer que Marcos 16:15 dice vaya por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura, si yo no voy por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura? Se me vuelve solamente cátedra, versículo memorizado y ya. Y eso no sirve así, no funciona así. El cristianismo o es práctico o no es cristianismo. El evangelio o es práctico o no es el evangelio, ¿cierto? Y la doctrina o es práctica o no me sirve para absolutamente nada. Estaría creando de mí mismo un fariseo, de fariseos. El que se las sabe todas, pero aplica poco o nada. Y hay en la Sagrada Escritura una doctrina que es la más práctica de todas, porque realmente me obliga, me empuja a hacer las cosas. Y es esta doctrina concerniente al bautismo con el Espíritu Santo. No hay cosa que sea más práctica que eso. ¿Por qué? Porque el bautismo con el Espíritu Santo es para que usted vaya. El bautismo con el Espíritu Santo es para que usted lo haga. El bautismo con el Espíritu Santo es para que usted predique. El bautismo con el Espíritu Santo es para que usted vaya e imponga manos. El bautismo con el Espíritu Santo es para que usted vaya y reprenda al diablo y lo eche fuera. Para eso es el bautismo con el Espíritu Santo. O sea que no nos sirve hablar del bautismo con el Espíritu Santo solamente a manera de doctrina. Tengo 145 clases de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Si ese bautismo con el Espíritu Santo yo no lo estoy viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vuelvo y le repito esta frase. Uno de estos días alguien va a venir, tomar una Biblia, creerla y nos avergonzará al resto. ¿A quiénes? A los que estamos sentados escuchando cátedra. Salimos entretenidos de los sermones diciendo qué palabra tan poderosa, pero no practicamos nada de lo que escuchamos. Si el hombre solamente escucha y no hace, escucha y no practica, acuérdese lo que dice Santiago, se convierte en un oidor olvidadizo y es un hombre que se está engañando a sí mismo. Se está engañando creyéndose cristiano cuando no lo es, creyéndose creyente cuando no lo es, creyéndose investido de poder cuando no lo está. Usted no viene solamente a recibir cátedra, le repito, usted viene a recibir algo que sale de aquí mismo a practicar. Si no lo practica, no le sirvió el sermón. Si no lo practica, no le sirvió la exposición. ¿De acuerdo? Esto para que seamos prácticos. Ok. Y a partir del cumplimiento de la promesa, usted encuentra una cantidad de casos en Hechos de los Apóstoles que a mí me gustaría que revisáramos, por favor. Caso 1, Jerusalén. Hechos 2, versículo 1. Ese es muy conocido, pero es que es el cumplimiento de la promesa. Mira lo que dice. Cuando llegó el día. ¿El día de qué? Pues el día de Hechos 1:4 y 1:5, o sea, el cumplimiento de la promesa, que aquí dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se da cuenta cuál es la clave? Y si me regalas Hechos 1:14, por favor, para que recalquemos la clave. Hechos 1:14, dice así, ya casi. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué dice? Unánimes, Hechos 1:14 y Hechos 2:1, otra vez, dice 2:1, 2:1, 2:1. Eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí usted encuentra la clave de esto. Para ponernos de acuerdo, recuerde, tenemos que sentarnos a hablar y tenemos que sentarnos a hablar con respecto a la doctrina, con respecto a la misión de la iglesia, la visión de la iglesia, la estrategia de la iglesia. Yo no puedo ser una rueda suelta en la congregación. Las ruedas sueltas en las congregaciones no sirven en las congregaciones. Si yo no estoy sirviendo en algún ministerio de la iglesia, yo no sirvo entonces. Y si no sirvo, ¿qué hago ahí? O me vuelvo útil o me vuelvo útil. Pensó que le iba a decir váyase. No. O se vuelve útil o se vuelve útil. O se vuelve una pieza fundamental de la maquinaria
o se vuelve una pieza fundamental de la maquinaria. Eso significa ponerse de acuerdo en todos sus engranajes. Estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, por favor. Y de repente, ustedes lo saben, de repente, ¿cuándo? Cuando se cumple la condición. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Unánimes juntos. ¿Cuál es la condición? Puestos de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, ya está hecho. Cuando nos ponemos de acuerdo, de repente, o sea, en cualquier momento, eso ya está listo. ¿Ya está listo qué? Pues de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que es lo que dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora aquí podemos decir algunas cosas. Viento recio. Estamos hablando de un viento fuerte. Característica de un viento fuerte. El viento fuerte, ¿qué hace con lo que toca? Lo mueve. Lo mueve. O sea, no le ponga tanto misticismo a la doctrina del Espíritu Santo, a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Que sencillamente cuando usted está bautizado con el Espíritu Santo, la experiencia es como un viento recio, o sea, usted termina movido. Lo va a mover, lo va a empujar. ¿Lo va a empujar a qué? ¿Lo va a empujar a qué? A hacerlo. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? Por aquí participen, por favor. ¿A hacer qué? ¿Lo va a empujar a hacer qué? A hacer la obra. ¿Lo va a empujar a qué? ¿Lo va a empujar a predicar? ¿Lo va a empujar a qué? A orar por los enfermos. ¿Lo va a empujar a qué? ¿Lo va a empujar a echar fuera a los demonios? Así. Que ninguno diga que está bautizado con el Espíritu Santo cuando de aquello, ese empuje, esa motivación, ese impulso, no se le ve por ningún lado. Porque a veces, y no niego de ninguna manera porque sería apagar al bendito Espíritu de Dios, yo no niego las manifestaciones del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios haga lo que quiera en este lugar, al fin y al cabo este lugar es su casa, ¿no es cierto? Entonces que haga lo que quiera nuestro Señor en este lugar. No negamos las manifestaciones del Espíritu Santo, pero a veces nos quedamos en las manifestaciones locales. Siento la presencia de Dios, ok, y usted salió de aquí y le predicó el evangelio a toda la Ciudad de México. No. Y no estamos invalidando esa manifestación, pero si nos quedamos solamente ahí y estamos omitiendo el resto, lo del viento recio, lo del empuje, lo del impulso, lo de que el Espíritu de Dios lo coja a uno y uno se sienta como impelido, sí, como obligado a ir a predicar el evangelio, entonces dígame qué está pasando con la doctrina. Parece que la estoy entendiendo mal. Eso es doctrina bien entendida y doctrina que yo llevo a la práctica. Eso tiene que ser como un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Y qué tiene que ver toda la casa? Pues que llenó cada rincón, es decir, el hermano que está allá en la esquina y la hermana que está en la esquina y al hermano y al ingeniero que está allá y al hermano que está con la cámara, ¿cierto? Y a la hermana que está allá en la esquina y a la hermana que está en la esquina con el bebé. A eso se refiere, que todos en la casa recibieron la misma experiencia. ¿La experiencia de qué? La experiencia de que tenemos que ir, tenemos que salir, estamos siendo empujados por el Espíritu de Dios. Versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. A continuación, el símbolo del fuego. ¿Qué hace el fuego? Fuego quema. ¿Y cómo reacciona una persona que está incendiada, que está prendida en fuego literal? No se queda quieta, se tiene que mover. ¿Sí se da cuenta que la doctrina con el bautismo, del bautismo con el Espíritu Santo es lo más práctico que usted encuentra en la Sagrada Escritura? Estoy bautizado con el Espíritu Santo. No, cuando uno está bautizado con el Espíritu Santo, uno se mueve, a uno lo mueven, porque eso es viento más fuego. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. El viento lo empuja y el fuego hace que arda. Y cuando usted está ardiendo, usted no se queda callado. Cuando usted está ardiendo, usted dice: me duele, estoy prendido, estoy incendiado. Tiene que abrir su boca y tiene que hablar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es viento más fuego. Repita conmigo: viento más fuego. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Y a continuación dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque ¿qué ocurre en el bautismo con el Espíritu Santo? Pues la vasija es llena. Y cuando la vasija es llena, ¿cómo se le nota lo llena? Lo llena se le nota porque se derrama. Entonces mire, evidencia de lo práctico que es. O sea, lo que tiene adentro se sale. Así de sencillo. Si un vaso lo llené de agua, pues lo que tenía adentro se sale. Un vaso, lo que tenía adentro, conocimiento, se sale y se lo da a los demás.
Un vaso, lo que tenía dentro, el poder del Señor para sanar, está dentro y se salió. Y los enfermos comenzaron a ser sanados. Y los endemoniados comenzaron a ser libertados. ¿Es práctico o no es práctico? El viento, ¿es práctico o no es práctico? El fuego, ¿es práctico o no es práctico? El ser lleno, ¿es práctico o no es práctico? ¿Qué ocurre en el bautismo con el Espíritu Santo? Usted queda lleno, a rebosar, se derrama, se sale lo que usted tiene adentro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Acuérdese usted con respecto a las lenguas, que no niego, cuando son de Dios, cuando son del Señor, cuando son las de la Biblia, porque hay lenguas que no son de Dios y que se hablan en las iglesias. Y los hermanos están convencidos que esas lenguas que hablan son de Dios y eso no son las lenguas registradas en la Sagrada Escritura. Pero aquí claramente se dice que cuando ellos hablaban en lenguas y los demás escuchaban y eran turistas, les escuchaban que en su idioma estaban hablando las maravillas de Dios. O sea que esas lenguas son idiomas. No es una sola palabrita que se repite y 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 se dice que esas son las lenguas de Dios. No, aquí está hablando de idiomas. Eso quiere decir lenguas como medio de edificación, está en la Biblia, no lo puedo negar. Y también lenguas como medio de divulgación, está en la Biblia, yo no lo puedo negar. Pero el meollo del asunto es, mi estimado hermano, como lo vamos a comprobar más adelante, que cuando el Espíritu de Dios a usted lo llena, o sea, cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted experimenta algo como el viento, o sea, lo empuja, algo como el fuego, o sea, lo quema y usted no se puede quedar callado. Usted experimenta una llenura, o sea, lo que tiene adentro de Dios se sale. Muy bien. Y cuarto, el Espíritu de Dios toma control de ese versículo, de su lengua. ¿Se acuerda del gran capítulo de la lengua? ¿Dónde está escrito? Santiago, ¿cierto? ¿Quién de vosotros puede controlar su lengua? La respuesta es ninguno de nosotros, pero hay uno que sí. ¿Quién? ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu de Dios toma control de mi lengua? Cuando el Espíritu de Dios toma control de su lengua, es decir, de su boca, es decir, de sus palabras, ¿qué ocurre ahí? Entonces usted ya no está hablando sus propias palabras. Entonces usted está hablando las palabras del Espíritu Santo. Entonces usted ya no está ministrando en su carne, ahora está ministrando, como dice Primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ahora no es usted en su autoridad carnal, sino que es la autoridad del mismo Dios expresada a través de su lengua. Eso es lo que vemos acá. Porque a veces nos enfrascamos en unos líos doctrinales, que la lengua sí, que la lengua no, y el meollo del asunto es que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios toma el control de su boca, toma el control de su lengua, toma el control de sus palabras. Entonces, con esas cuatro cosas yo creo que ya clarificamos en el primer caso cuál es el asunto de esta doctrina de la unción, cuál es el asunto de esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la unción viene sobre usted, y recuerde, tiene que ser bien cordero y tiene que deshacerse de lo cabro que hay en su vida o de lo cabra que hay en su vida, porque si no, no funciona. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre su vida y se queda, entonces primero, viento. Segundo, fuego. Tercero, llenura. Y cuarto, su lengua ahora es propiedad del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros? Y ese fue el caso número 1. Y cualquiera dirá, ¿un solo caso en Hechos de los Apóstoles? ¿Un solo caso en los 28 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles? No, no hay un solo caso. Segundo caso, Hechos capítulo 4, versículo 29, por favor. Hechos 4, 29. Acuérdense que habían tomado preso a 2 apóstoles, a Pedro y ¿a quién? ¿A Pedro y a quién? Estamos en Hechos 4. A Pedro, excelente, muy bien. Los doctores en teología aquí, a Pedro y a Juan. Y los habían soltado, pero los habían amenazado. ¿Ellos qué hacen? Se van para la iglesia. Pues ¿para dónde más me voy? Pues para la iglesia. Y se ponen a orar. Pues ¿qué más quiere que me ponga a hacer? Pues me pongo a orar, porque estoy siendo amenazado, estoy siendo perseguido, estoy siendo atribulado. Pues tengo que poner el caso en las manos de Dios. Y aquí está la oración. Señor, mira sus amenazas y la petición. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, como diciéndole, Señor, vuelve a tomar control de mí, de mi lengua. Muy bien, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Qué están pidiendo?
Note, versículo anterior, el 29, por favor. Muy bien, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, primero, dame la capacidad de hablar, que yo no me quede callado, Señor. Oblígame a hablar, toma control de mi lengua, o sea, viento, o sea, fuego, o sea, llenura, y toma el control de mi lengua. Eso es lo que están pidiendo acá. Y en la medida en que yo voy divulgando tu palabra, Señor, ahora sí, versículo 30, extiende tu mano para que se hagan sanidades, que están pidiendo sanidades, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, note la experiencia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Déjamelo ahí por un momento. Mire, otra vez se habla de llenura del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿acaso ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés allá en Hechos 2 en Jerusalén? Sí. Entonces, ¿por qué otra vez llenos del Espíritu Santo? Si, como algunos dicen, si ya fue lleno del Espíritu Santo una vez, usted no necesita más llenura porque ya la tiene toda. ¿Cómo explicamos entonces esto? Lo explicamos de una manera muy lógica. Es que toda llenura por el uso, toda llenura por el uso, un vaso lleno por el uso, su llenura comienza ¿a qué? Comienza a menguar. Y acuérdese usted que es que estos fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 y comenzaron a predicar. Y fueron salvos muchas personas, 5,000 personas, 3,000 personas, muchas sanidades, muchos prodigios, muchos milagros. Ahí no aguantó el Sanedrín, los tomó presos, los encarceló, los amenazó. Ellos se van para la iglesia y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le tenemos miedo a las amenazas? ¿Nos dejamos llenar de miedo, pena, vergüenza? ¿O retomamos el camino? Retomemos el camino. Pero solos no podemos. En nuestra carne no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos más llenura. Necesitamos una renovación de esa unción. Necesitamos una renovación de esa investidura de poder. ¿Cómo la logran? Pues de la misma manera como lo lograron en Hechos 2. ¿Se acuerda que pasamos? Excelente. Pasamos por Hechos 1:14. Perseveraban unánimes en la oración en Hechos 1:14 y en Hechos 2:1 fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si esa fue la fórmula en Hechos 1, pues debe ser la fórmula en Hechos 4. Probémoslo. Y se ponen a orar. Y le dicen al Señor, Señor, en la lengua ponme de nuevo, que mientras que yo vaya hablando la palabra, tú extiendas tu mano y hagas señales, prodigios, maravillas, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, tembló. En Hechos 2 se habla de un estruendo como de un viento recio, o sea, también hubo un temblor. Aquí no se habla de viento, no se habla de fuego, pero no tiene que hablarse de viento y fuego. O sea, el Señor no tiene que estarle uno repitiendo lo mismo en cada versículo para que uno entienda cuál es la experiencia y qué es lo que pasa cuando uno es lleno con el poder del Espíritu Santo. Pero aquí aparece un elemento, del temblor. Y otra vez, cuando tiembla usted no se queda quieto. Cuando tiembla uno no se queda quieto. Haga de cuenta mucho frío o fiebre. No se queda quieto. El temblor lo obliga a uno a moverse. Entonces ya tenemos viento que lo obliga a moverse, fuego que lo obliga a moverse, llenura que lo obliga a moverse, tomar control de la lengua que lo obliga a hablar y quinto, un temblor que lo obliga a moverse. No hay doctrina más práctica y que lo obligue a uno a actuar más que la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, o sea, la doctrina de la unción del Espíritu Santo. Y le pregunto, ¿estamos de acuerdo? Y ese es el caso 2. En el caso 3 tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos 8, 14. Dice así. Acuérdense, ¿quién llegó a Samaria predicando el evangelio? Excelente, muy bien. Me agrada hablar con conocedores de la Sagrada Escritura. Muy bien. El predicador pasa por unas etapas en donde a veces en los lugares de reunión hay gente escéptica, se les nota en la cara. No estoy mirando al escéptico, estoy mirando a todo el mundo. Son escépticos, entonces el predicador intenta y se esfuerza por hablarle a ese escéptico y entonces predica como 4 sermones diferentes y se aleja de lo que venía a decir por dirigir las palabras al escéptico.
Pues no debería predicarle al escéptico, debería predicarle al creyente, porque es que esto es para creyentes, ¿cierto? Claro, esto es para pecadores, pero pecadores que creen. Para ellos es. Entonces, si hay algún escéptico, yo no le quiero a usted ni ver la cara. No le estoy pidiendo que se vaya, porque el Espíritu de Dios le puede convencer. Pero si hay algún escéptico, no, yo dirijo mi mirada al creyente, al pastor Dani, que mire, está emocionado allí con esa presencia. Al pastor Navarrete, que cada versículo lo completa. Muy bien. Y a cada uno de ustedes que está como interactuando con este tema. Para usted es mi tema en esta mañana. Para usted es mi sermón en esta mañana, no para el escéptico. Porque esto es solamente para corderos. ¿Hay algún cordero aquí? Esto no es para cabras. ¿Hay alguna cabra aquí? Entonces vuelvo yo y pregunto, ¿se acuerda quién llegó a Samaria predicando el evangelio? Y ustedes dijeron, Felipe. Muy bien, Felipe llegó allá, Felipe llegó predicando a Cristo y comenzaron las sanidades, y comenzaron los milagros y comenzaron las liberaciones. Eso quiere decir, ¿qué clase de hombre llegó a Samaria predicando el evangelio? Sí, lo están diciendo, pero está muy tímido, hermano. Y usted es mexicano, y los mexicanos no son tímidos. Los tímidos somos los colombianos. Usted habla como un mero, así que levante su voz, que no le oigo. ¿Qué clase de hombre fue el que llegó a Samaria predicando el evangelio entonces? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre bautizado con el Espíritu Santo. Uno, no llegó con una comitiva. Llegó uno. ¿Se acuerda por qué? Porque lo sacaron corriendo. Porque un Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, encarcelando y matando. Entonces ese se pisó, se voló y llegó a Samaria. Pero como llegó bautizado con el Espíritu Santo, entonces ahí se dio la experiencia del viento, del fuego, de la llenura, del control de la lengua y del temblor. Y Felipe no pudo quedarse callado, él le tocó comenzar a hablar el evangelio. Y cuando comenzó a hablar el evangelio, la gente comenzó a ser salva, la gente comenzó a ser sana y la gente comenzó a ser liberada. Ahora acuérdese usted quién era Felipe inicialmente. Felipe era un ¿qué? Felipe era un mesero. Felipe era un diácono. Felipe se encargaba en la iglesia de la logística. Felipe corría la silla, corría la mesa. No era en el principio un predicador de renombre. No era Pedro, no era Pablo, no era Santiago. No, él era un diácono, pero era un diácono lleno del poder del Espíritu Santo, porque esto no es solamente para apóstoles, no es solamente para pastores, no es solamente para los que se paran sobre los altares, en los púlpitos, detrás de los atriles, sino que esto es para todo el mundo. Entonces este diácono lleno del Espíritu Santo, que era uno de los requisitos para escoger diáconos en la iglesia de Jerusalén, llega a Samaria, predica el evangelio y ocurre todo eso, porque eso es lo que ocurre cuando va y predica, cuando va y habla una persona que está bautizada con el Espíritu Santo. Ahora dice el texto sagrado, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, esto es una visita de Pedro y Juan, o sea, es una visita apostólica. Es lo mismo que está haciendo el apóstol Francisco Torres aquí. Es una visita apostólica. ¿Para qué? Para revisar cómo están funcionando las cosas, para darse cuenta de lo que se está predicando, lo que está diciendo, y para darse cuenta del avance de la obra y contribuir también para ese avance. Versículo que sigue, que es el versículo 15. Y dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Note esto, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pregunta. ¿Esta gente de Samaria, con la llegada de Felipe, ya tenían el evangelio? Con la llegada de Felipe. O sea, tras la llegada de Felipe. ¿Ya tenían el evangelio? Sí, muy bien. ¿Eran salvos? Sí, muy bien. ¿Estaban sanos? Sí, muy bien. ¿Liberados? Muy bien. ¿Llenos de gozo? Sí, les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Hábleme de la doctrina. ¿Qué les faltaba? El bautismo. ¿Por qué para Pedro y para Juan? ¿Por qué para Pedro y para Juan era vital que esta gente que ya había sido salva, que ya estaba sana, que ya estaba liberada, ahora recibieran el bautismo con el Espíritu Santo? Porque para ellos era vital. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, para que fueran llenos y fueran y predicaran. Es que en Samaria solamente había un predicador, y un predicador no da abasto.
Un predicador no es suficiente. Un predicador no aguanta, necesitamos más, y eso solamente se logra, lógicamente, cuando usted se sienta a estudiar teología, doctrina y todo eso. Pero recuerde que solamente sabiendo doctrina y teología no es suficiente, porque usted puede tener toda la doctrina, toda la teología, pero se queda adentro y hay que sacarla. Y lo único que saca la doctrina, la teología de adentro es el bautismo con el Espíritu Santo en la llenura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene Pedro y Juan y uno pregunta, ¿ya qué vienen? Si yo ya prediqué el evangelio, pues no a predicar el evangelio. ¿Y ustedes a qué vienen? Si ya son salvos, pues no a ministrar salvación. ¿Ustedes a qué vienen? Si ya aquí todos son sanos, pues no a ministrar sanidad. ¿Ustedes a qué vienen? Si todos están libres, pues no a ministrar liberación. Entonces, si no vienen ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ¿a qué vienen? Venimos a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Y ponían las manos sobre cada uno de ellos y recibían el bautismo con el Espíritu Santo. O sea que toda esa gente que recibió el bautismo ahora se convierte en un efectivo predicador del evangelio y Felipe ya no está solito haciendo la tarea. ¿Estamos claros? Ok, usted puede ser sano, pero no ser un efectivo predicador. Usted puede ser libre, pero no ser un efectivo predicador. Usted puede ser salvo, pero no ser un efectivo predicador. Usted puede tener el evangelio y puede tener todas las materias de la teología sistemática. Usted puede tener teología propia, cristología, neumatología. Usted puede tener amartiología, usted puede tener eclesiología, usted puede tener antropología, usted puede tener escatología, todo eso, pero represado. Y eso sirve, funciona, pero hay que sacarlo, porque si no, ¿de qué sirve? Mire mi cartón, si el cartón predicara, mire mi diploma, si el diploma predicara. Si pudiéramos convertir cada diploma en un efectivo predicador, pues convertiríamos todos los diplomas en efectivos predicadores. Todas las capacitaciones que usted ha recibido en las iglesias, si pudiéramos convertir cada capacitación en efectivos predicadores, lo haríamos. Pero no, esto no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr es que todo lo que usted sabe, lo que tiene adentro a nivel de teología, a nivel de formación doctrinal, se saque. Y lo único que lo puede sacar es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque acuérdese, es viento, ayúdeme. Y es fuego, y es llenura, y es control de la lengua, y es semejante a un temblor. Y frente a las 5, usted no se puede quedar quieto y no se puede quedar callado. Es el tercer caso. Cuarto caso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Ya es en otro lugar, ¿no? Caso 1, Jerusalén. Caso 2, Jerusalén. El caso 3 lo encontramos en Samaria y el caso 4 lo encontramos en Damasco. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre él. Ahora, si estamos en Hechos 9, mi estimado hermano conocedor de la Sagrada Escritura, si estamos en Hechos 9, se menciona a Ananías, entró en una casa y está imponiendo sobre alguien las manos. La pregunta es, ¿sobre quién está imponiendo las manos? Excelente, muy bien, sobre Pablo. Imponiendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pregunta, acuérdese de Saulo de Tarso, cae al suelo, es derribado, un gran resplandor, una voz de entre el gran resplandor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? No. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo le pregunto, ¿Saulo era salvo ya? ¿A partir de ese momento era salvo o no? Un encuentro con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Cierto? ¿Cuál es la condición para ser salvo? Conocer a Jesús, rendirse a Jesús. Él conoció a Jesús y después le dijo: ¿qué quieres que haga? O sea, se rindió a Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Eso es teología coquito para todos nosotros los que estamos acá, ¿no es cierto? Entonces ya era salvo. Ok, muy bien. Faltaban cosas como que el Señor que me envió para que impusiera las manos sobre ti, para que recibiera la vista. Pues lógicamente había quedado ciego por el resplandor. Pero a continuación falta algo. ¿Qué es lo más importante después de la salvación? Que ni siquiera es la sanidad del cuerpo, sino que el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que Pablo se convirtiera en lo que tenía que convertirse. ¿En qué? En predicador. ¿Qué tan grande predicador, qué tan efectivo predicador fue Pablo?
Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Qué tan gran predicador, qué tan efectivo predicador fue Pablo? Muy grande, ¿cierto? Efectivo predicador, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Él es como el ejemplo de lo que todo cristiano debería ser. Pero Pablo nunca hubiese podido llegar a ser lo que fue sin el bautismo del Espíritu Santo. Le están diciendo allá, sin la unción de Dios, sin esa investidura de poder, nunca lo hubiese podido llegar a ser. A partir de ese momento que Pablo es lleno del Espíritu Santo, ahí es cuando en la vida y ministerio de Pablo comienza lo bueno. Entonces, mire, ministerialmente, lo bueno comienza es a partir del bautismo con el Espíritu Santo. Antes de eso, no. A partir de eso, sí. Sin eso, no se puede. Y estamos en Hechos 2, y le repaso. Todavía me faltan algunas cosas que decir. En Hechos capítulo 1, la promesa. En Hechos capítulo 2, el cumplimiento, el primer caso. En Hechos 4, el segundo caso. En Hechos 8, el tercer caso. En Hechos 9, el cuarto caso. Hasta ahí. Si aquí acaba el sermón, ¿qué le dice Dios? Si aquí acaba el Señor, ¿qué le está diciendo a usted el Espíritu Santo? Si los evangelios son el caso de alguien, el Cristo, lleno del Espíritu Santo, y mire todo lo que hizo. Si Hechos de los Apóstoles, si dejamos el sermón hasta ahí, con estos casos, 4 casos, ¿qué le está diciendo el Señor con toda esta información a usted? ¿Qué le está diciendo? A usted que es pastor, pastora. A usted que es diácono, diaconisa, líder. A usted que es parte del equipo de la alabanza. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Se imagina a alguien bautizado con el poder del Espíritu Santo detrás de un micrófono? ¿Alguien bautizado con el poder del Espíritu Santo detrás de las baquetas de una batería? ¿Poniendo sus dedos en un bajo, en una guitarra eléctrica, en una guitarra acústica? ¿Poniendo sus dedos en un sintetizador, en un teclado? ¿Bautizado con el poder del Espíritu Santo? Dígame, ¿qué pasa ahí? Solamente a partir del momento en que David fue ungido, y David dice la Sagrada Escritura que recibió en 3 diferentes ocasiones la unción. 3 veces sobre su cabeza se derramó el aceite. La primera vez en Belén, la segunda vez en Hebrón y la tercera vez en Jerusalén. Y la primera vez tenía entre 10 y 17 años cuando recibió la unción. Y era una unción para reinar, pero no pasó inmediatamente a reinar. Tuvieron que pasar casi 20 años para que se sentara sobre el trono de Israel. Pero a partir del momento en que recibió la unción, ahí es cuando usted encuentra que era el dulce cantor de Israel y que cuando sus manos se ponían en el arpa y él comenzaba a cantar, había un efecto en el mundo espiritual. ¿Se acuerda? Porque el demonio que atormentaba a Saúl se iba. Eso no había pasado antes. No hay registro de que eso ocurriera antes en la vida de David. Y David tocaba el arpa desde chiquito y David cantaba desde chiquito. Pero tocaba y cantaba como lo puede hacer cualquier músico. Es a partir de la unción que cuando pone los dedos ahí y cuando pone la voz en el tono, hay un efecto en los demonios, hay un efecto en los espíritus inmundos. Miren lo que logra la unción. Antes de la unción, un músico común y corriente. A partir de la unción, su música y sus canciones se convierten en un arma de guerra, como lo dice la Sagrada Escritura, con arpa y con pandero. Ustedes lo cantan. Yo daré, cada golpe de la espada justiciera del Señor será con arpa y con pandero. ¿Lo ha leído en la Sagrada Escritura? O sea que la alabanza es un arma de guerra, pero siempre y cuando los músicos estén bautizados o llenos del Espíritu Santo. Si usted examina la Sagrada Escritura se va a dar cuenta que hay 7 diferentes requisitos para un adorador, 7 diferentes requisitos para un músico. El primero de ellos, que toque bien. Pero tremendo que el último dice, Dios está con él. Ahora, entre tocar bien y que Dios esté con él, ¿cuál prefiere? Sí, hacia el principio me toca meterle mucha disciplina, mucha constancia para terminar tocando bien, porque uno siempre termina metiendo el dedo donde no debe, no era ahí. Pero eso es remediable con disciplina. Lo que no es remediable es que yo me pare aquí sin la unción del Espíritu Santo, porque lo único que voy a hacer es perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a usted. ¿Es así o no es así? La unción lo transforma todo.
Un consejo que usted le dé a alguien. Sí, la unción, un consejo. Sí, un sabiondo. Sí, tiene mucho versículo. Sí, tiene mucha palabra, mucha frase. Pero ahora un consejo de una persona llena del Espíritu Santo. Uy, de pronto no me dijo mucho, pero lo que me dijo era puntual. Así ¿es así o no es así? Siguiente caso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44. Y dice, mientras aún hablaba Pedro, esto siempre me ha parecido una cosa espectacular. Porque en los anteriores casos, en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 8, en Hechos 9, en los anteriores casos hubo una oración, o sea, una invocación a Dios, o si no, alguien estaba imponiendo las manos sobre otro. Pero en este caso no. En este caso no se le estaba pidiendo nada a Dios y nadie estaba imponiendo manos. En este caso el apóstol Pedro estaba en la casa de Cornelio en Cesarea y estaba predicando, como lo estoy haciendo yo en este momento, predicando. Vuelvo y le repito, en este caso nadie está orando. En este caso nadie está imponiendo manos. En este caso el apóstol Pedro hasta ahora va en la predicación. Y dice el texto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cómo le parece esto? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nadie estaba orando, nadie estaba imponiendo manos, pero el apóstol Pedro estaba predicando. ¿Y de qué estaba predicando? Si mire la demostración que llegó. ¿De qué estaba predicando? Si mire la manifestación que hubo. ¿De qué estaba predicando? Pues el apóstol Pablo estaba predicando acerca del Señor Jesucristo, estaba predicando acerca de la redención, su cuerpo molido, su sangre derramada, y estaba diciendo que el Señor Jesucristo es el dador del Espíritu, es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y esta gente cómo estaba? No estaba cabeceando, porque si estaba cabeceando no le sirve. No estaba durmiendo, porque si estaba durmiendo no le va a funcionar. Esta gente estaba en una actitud todas de cordero, prestando atención a cada palabra que salía por la boca del apóstol Pedro. Y el Espíritu de Dios dijo, aquí yo no me aguanto, yo no me voy a esperar que llegue el momento de la oración, no me voy a esperar que llegue el momento de la administración, no me voy a esperar que llegue el momento en donde los pastores se paren a imponer manos sobre los corderos, porque estos están listos. ¿Están listos para qué? Ese fue el día en el cual el Espíritu Santo le dijo ese sermón de Pedro, ya, amén, hasta acá, está predicando mucho. O puede ser que me pase a mí en la mayoría de oportunidades. Pero ese fue el día en el cual el Espíritu de Dios dijo, ya, aquí, están listos. ¿Por qué no creer que en la medida en que el predicador va exponiendo, a ese mismo tiempo el Espíritu de Dios desciende sobre la congregación, los llena de su presencia y comienzan las manifestaciones de su gloria? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué dejar esto solamente para los de Jerusalén en Hechos 2? ¿Por qué dejar esto solamente para los de Jerusalén en Hechos 4? ¿Por qué dejar esto solamente para los de Samaria en Hechos 8? ¿Por qué dejar esto solamente para los de Damasco en Hechos 9? ¿Por qué dejar esto para los de Cesarea en Hechos 10? ¿Y por qué negarnos nosotros aquí en la Ciudad de México la posibilidad de tener lo mismo que experimentó esta gente? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que lo ponga en duda y diga, no, es que eso fue para los de Jerusalén, eso fue para los de Samaria, eso fue para los de Damasco, eso fue para los de Cesarea, pero ya para nosotros no es? ¿Habrá alguno que se arriesgue a apagar al Espíritu de Dios? Acuérdense el mandamiento, no apaguéis al Espíritu. Caso número 6 y último caso. Hechos capítulo 19, versículo 1. Un caso muy famoso, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces este caso, que es el caso número 6, ocurrió en Éfeso. Lugares diferentes, con personas diferentes. Algunos casos judíos, otros casos gentiles. Habían hombres, habían mujeres, habían siervos, habían siervas, había gente grande y gente pequeña. Porque esto es para gente pequeña, para gente grande, esto es para hombres, para mujeres, y esto es para gente de cualquier connotación étnica, como usted se puede dar cuenta. Solamente para los judíos, no, porque en Cesarea los que estaban eran gentiles.
Solamente para judíos, no, porque en Samaria los que estaban eran gentiles. Todos los argumentos se caen al piso y todos los argumentos van a la basura. Usted llega a decir, yo no creo que esto sea para mí. La única conclusión que yo sacaré es que usted se cree cabro. Porque la única condición es ser cordero realmente. Cordero o cordera del Señor. Y vuelvo y le repito, la pregunta, ¿hay aquí algún cordero o cordera del Señor? Porque el Espíritu de Dios quiere descender sobre usted. Porque el Espíritu de Dios quiere hacer con usted lo mismo que hizo en Cesarea, en Hechos 10:44, mientras que Pedro estaba predicando. Mientras que Pedro está predicando, el Espíritu de Dios comienza a llenar, sin que nadie ore, sin que nadie imponga manos, o sea, sin forzar, porque esto no se fuerza. Si se fuerza es de la carne. Si se fuerza es el predicador intentando él bautizar con Espíritu Santo. Y me recuerda el nombre del bautizador, por favor. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo. Usted y yo no. Podemos hasta llegar a imponer manos y eso si el Señor nos dirige, a orar por una persona y eso si el Señor nos dirige. Pero si usted es cordero, créame que ni orar necesita. Si usted es cordero, créame que ni siquiera la imposición de manos de alguien la necesita. Pero sigamos examinando este caso. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2 por favor, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué es lo que les está preguntando? Que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Entonces Pablo da por hecho de que ellos creyeron. Sí, aquí nos podemos meter en un asunto ahí teológico, doctrinal y en una controversia, pero no podemos pasar a eso porque no es mi tema. Y si quiere meterse en la controversia, pues buscamos otro espacio en otro momento, ¿sí? Para hablar acerca del tema. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está predicando es, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, da por hecho que son creyentes. Hasta ahí da por hecho que son creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En un sentido sí, en otro sentido no. En un sentido sí, ¿por qué? Pues porque cuando usted cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de usted. ¿Lo cree? El Espíritu de Dios lo convierte a usted en su templo. ¿Lo cree? Usted se convierte en la morada, en la casa, en la habitación del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Y esta presencia permanece. ¿Lo cree? Ok, en ese sentido, sí, recibí el Espíritu Santo cuando creí. Pero en otro sentido puede ser que no haya recibido el Espíritu Santo aunque haya nacido de nuevo. ¿En qué sentido? En el sentido de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Porque hay algunos que siguen insistiendo en que el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, lo que ocurre en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 8, en Hechos 9, en Hechos 10, en Hechos 19, es lo mismo que ese bautismo mencionado allá en Romanos capítulo 6, que habla del bautismo en Cristo. Entonces ellos dicen, bautismo en Cristo y bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. Y yo, desde su nombre ya está indicando que son dos cosas diferentes. Porque el uno es bautismo en Cristo, que es un bautismo para salvación, y el otro es bautismo con el Espíritu Santo, que es un bautismo para capacitar, para llenar, para investir al creyente de poder para que vaya y haga la obra. Entonces usted puede tener el bautismo en Cristo, lo tiene, Romanos capítulo 6, lo tiene, Primera de Corintios capítulo 12, lo tiene, pero puede que no tenga la investidura de poder. Eso hace que sea un individuo salvo, Samaria, sano, Samaria, liberado, Samaria, feliz, Samaria, próspero, Samaria, pero no tenga el poder para el servicio, no tenga el poder para el ministerio. O sea que algo le faltaba a Samaria, como se puede dar cuenta. Como algo le faltaba a Pablo en Hechos 9, como se puede dar cuenta. Aquí, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La respuesta de ellos, mordaz pero verdadera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, es que nosotros del Espíritu Santo no hemos oído. Y ahí está el asunto y ahí está el grave problema. Que la iglesia necesita desempolvar esa doctrina. La iglesia necesita volver a sacar allá del baúl de los recuerdos la doctrina del Espíritu Santo. Sobre todo la doctrina del bautismo con el poder del Espíritu Santo. Sobre todo la doctrina de la unción, allá la tiene. Porque usted puede ser que la tenga en el baúl. ¿Dónde está el baúl? Pues allá está el baúl. Esa doctrina la aprendí hace 47 años. Fui el mejor de mi clase, sí, pero y hay que sacarla de ahí. Lo único que la saca de ahí es ese bautismo, esa llenura. Hay que desempolvarla. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, si ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿tengo yo posibilidad de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Vuelvo y le hago la pregunta.
Si yo ni siquiera he oído si hay Espíritu Santo, a mí nadie me ha enseñado la doctrina del Espíritu Santo, nadie me ha hablado a la luz de la Biblia del Espíritu Santo, ¿hay posibilidad alguna de que yo reciba el bautismo con el Espíritu Santo? No. Rajao. Si usted no ha oído acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿cómo va a recibir el bautismo de algo que usted ni siquiera sabe que existe? Si estuviera en la clase estaría rajado. Estaría diciendo al doctor Otmeo, reprobados. Mucho, encárguese usted, doctor. Yo no sigo aquí. ¿Cómo va a recibir algo que usted no sabe que existe? Lo mismo que dice, exacto, lo mismo que dice Romanos 10. Pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Para que oigan, alguien tiene que predicar. Y al oír, tienen la posibilidad de creer, invocar y ser salvados. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo creerán en el bautismo con el Espíritu Santo si no han oído la doctrina del Espíritu Santo? ¿Hay posibilidad alguna de que sea bautizado con el poder del Espíritu Santo? La respuesta, pero porque lo entendió, porque se lo había soplado. Sí, no hay posibilidad. Recibí el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Ni idea. ¿Sí se da cuenta que no funciona así? Ellos ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo, por lo tanto no habían podido recibir al Espíritu Santo. O sea que uno recibe al Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Mi estimado hermano, cuando pasa esto, cuando el predicador comienza, mira el Espíritu Santo y mira el bautismo con el Espíritu Santo y esta la llenura con el Espíritu Santo y la coge como guitarra de una sola cuerda. O sea, un solo tema. Y dele que dele, y dele que dele, y dele que dele, hasta que los hermanos sean llenos, sean bautizados. Y ahí entonces no habrá solamente un Felipe predicando. Y aquí entonces no habrá un solo individuo, en este caso Pablo predicando en Éfeso. Pásalo al versículo 3, por favor. Dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Recuerde que el bautismo de Juan es un bautismo ¿de qué? ¿Para qué? En aguas, ¿y es para qué? Eso lo dice en el versículo 4. Pásalo, por favor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, un caso en el cual, para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo, se requiere la imposición de, pero no en todos los casos. Hechos 2 y Hechos 4, apenas oraron, nadie impuso manos. ¿Sí se da cuenta? Hechos 8 y Hechos 9, hubo oración y hubo imposición de manos. Hechos 10:44, ni oración ni imposición de manos. Aquí, Hechos 19, vuelvo y aparece, oración e imposición de manos. Entonces, alguno puede ser que necesite que alguien le ore, vamos a orar. Alguno puede ser que necesite que alguien le imponga manos para que reciba, vamos a imponer manos. Pero alguno puede ser que no necesite ni oración ni imposición de manos porque digan, no, ya estoy listo. ¿Listo para qué? Listo para recibir, listo para ser bautizado. ¿De acuerdo? Entonces dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ¿y qué? Y profetizaban. Y se nos da un dato que si usted no es lector profundo de la escritura, usted dice, ¿y ese dato a mí como para qué? Pero el versículo que sigue, el versículo 7, dice lo siguiente, eran por todos unos 12 hombres. Y usted dice, ¿y ese dato como para qué? Diga conmigo, ¿y ese dato como para qué? Ese dato es importantísimo para que usted entienda que a partir de ese momento, en Éfeso comienza una obra de predicación y dice la Sagrada Escritura que pasa un año, pasan 2 años y pasan 3 años y en 3 años toda la ciudad de Éfeso se entregó al Señor Jesucristo. ¿Gracias a qué? A que a Éfeso llegó un hombre, condición del hombre, característica de ese hombre. ¿Cómo? Bautizado con el Espíritu Santo. Ok, y ese hombre fue y habló con otros hombres y ministró a esos hombres el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y eran unos cuantos? 12, o sea, 13 hombres.
Y cuando pasan 3 años, toda la ciudad de Éfeso, que es la metrópoli del Asia Menor, termina convertida al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasaría si usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo hoy? O si ya lo tiene, lo renueva, porque en Hechos 4 fue una renovación de Hechos 2, lo renueva. Y resulta que en usted se manifiesta el viento, más el fuego, más la llenura, más el temblor. El Espíritu de Dios se adueña de su lengua y lo que usted tiene adentro tiene que salir. Dígame, ¿qué pasaría con este barrio? ¿Y qué pasaría con esta ciudad? ¿Y qué pasaría con este estado? ¿Y qué pasaría con todo este país? ¿Y qué pasaría con Latinoamérica? ¿Y qué pasaría con todo el mundo? Dígame. ¿Lo analiza por un momento? ¿Encuentra usted la clave del asunto? Entonces, si Mateo, Marco, Lucas y Juan es el caso del Cristo, o sea, el ungido, revestido con el poder del Espíritu Santo, y mire lo que hizo, y Hechos de los Apóstoles es el caso de varios casos, Hechos 2, Hechos 4, ayúdeme, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 19, lo que hicieron siendo bautizados con el Espíritu Santo. A mí me está diciendo algo, me está indicando algo clarítico, que usted y yo o tenemos eso mismo o estamos destinados al fracaso. Usted y yo o conseguimos eso mismo, o si no, que nos alisten la sepultura para todas las congregaciones. Usted y yo o recibimos lo mismo o qué estamos haciendo acá. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere recibir lo mismo? Amén. Le propongo, póngase de pie, solamente los corderos. Póngase de pie, por favor. ¿Se puede acercar un momento para acá? Muy bien. Necesito a los Pedros y a los Juanes, o sea, a los pastores predicadores, con sus manitos listas para repetir los casos, con sus manitos listas, las oraciones listas. Ok, David, Luis, yo me acuerdo perfectamente, ¿no es cierto? David, Luis, que ayer pidieron oración y les dije, no, ahí en el culto. Ok, Pastor Dani, necesito que vengas, por favor. ¿Alguien o algún pastor que crea en el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Hay alguien acá? Tú, por favor, ven. Ok, entonces tú vas a orar por David. Y tú, Pastor Franklin, vas a orar por Luis, por favor. Ok, y todos cerramos nuestros ojos, por favor. Inclinamos nuestro rostro. Pastores, busquen esos corderos, por favor. Vamos a ministrar ese bautismo. Vamos a ministrar esta llenura en el nombre del Señor Jesucristo. Actúe, haga lo mismo que hizo Pedro, que hizo Juan. Imagínense que esto es un Samaria. Samaria depende de ese bautismo. Samaria depende de esa llenura. Samaria depende de esa investidura. Samaria depende de ese poder derramado. Samaria depende de esto. Mi pastor, busque a los corderos, imponga manos sobre esos corderos. Fue la clave en Jerusalén en Hechos 2. Fue la clave en Jerusalén en Hechos 4. Fue la clave en Samaria en Hechos 8. Fue la clave en Damasco en Hechos 9. Mi pastor, fue la clave en Cesarea en Hechos 10. Fue la clave en Éfeso en Hechos capítulo 19. 2 hombres se pueden convertir en una multitud. 12 hombres se pueden convertir en toda una ciudad entregada a los pies del Señor Jesucristo. Ministre ese bautismo. Solamente quien crea en este bautismo, solamente quien crea en esta unción, póngase de pie. Acérquese a este altar en el nombre del Señor Jesucristo. Salga de su sitio, acérquese a este altar. Mi pastor, busque los corderos y ministre. Busque los corderos y ministre este poder. Busque los corderos y ministre esta investidura de poder en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te pido, bautiza a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bautiza a tu pueblo en este lugar, mi Dios. Bautiza a tu pueblo aquí en este lugar, bendito Dios. Bautiza a tu pueblo, Señor Dios. Bautiza, Señor Dios, a tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Llena cada uno, Señor Dios. Manifiéstate por medio de un viento recio que sopla, Señor. Un viento recio que sopla, Señor Dios. Manifiéstate por medio de un fuego que impele, que empuja, que consume, Señor. Manifiéstate en este lugar. Llena los tuyos, Señor. Llena tu pueblo, Dios. Alce la voz, pastor. Alce la voz, pastor. Alce la voz, ministro. Clame, ministro. Clame, ministro. Hágalo por la gloria de Dios. Hágalo por el nombre de Dios. Hágalo por la reputación de su Señor. Hágalo por el nombre de la iglesia.
Hágalo por la honra, gloria y alabanza de Jesucristo. Levante su voz, pastor. Levante su clamor, pastor, y interceda por su pueblo. Interceda por los corderos. Imponga manos y clame y ministre ese bautismo y ministre esa unción en el nombre del Señor Jesucristo. Hágalo, pastor. Bautiza, 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 Señor. Bautiza, Señor Jesús, bautiza. Bautiza con tu poder, llena con tu poder, mi Dios. Rodea con tu poder en este lugar, Señor. Necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos tu poder para aplastar las obras del diablo, Señor. Necesitamos tu poder, Señor Dios, para pisar sobre serpientes y escorpiones. Necesitamos tu poder para entrar a las tinieblas, Señor. Necesitamos tu poder, bendito Dios. Sacude tu reino, Señor, en este lugar. Llena, mi Dios. Bautiza, mi Dios. Bautiza, Jesús. Tú eres el bautizador. Demuestra tu poder en este lugar. Demuestra tu doctrina en este lugar. Manifiesta tu presencia en este lugar, Señor. Bautiza. Saca lo que cada hermano tiene adentro, Señor. Dale llenura a cada vaso, Señor. Dale llenura a cada vaso, Señor. Pastor, pastora, siervo, sierva, vaya, busque un cordero y ore por ese cordero. No deje ningún cordero. No deje a ningún cordero sin ministración. Ore por ese cordero. Pídale al Señor, ponga su mano y dígale: Señor, bautiza aquí. Dígale: Señor, llena aquí. Llena, mi Dios. Llena, mi Dios. Bautiza aquí, Señor. Bautiza con tu poder. Llena, Señor. Llena de tu poder, Señor Dios. Llena, inunda completamente, Señor Dios. Que arda en tu fuego, Señor. Que arda en tu presencia, Santísimo Dios. Provoca un temblor en su vida, Señor. Provoca un antes y un después en su vida, Señor. Satúrala, Señor Dios, de tu gloria, en el nombre de Jesús, que ha venido a buscarte. Es una cordera, tiene hambre, tiene sed, no necesita nada más. Ven, paloma bendita, sobre su vida. Ven y llénala, bendito Dios. Ven y llénala, Señor Dios, que está prendida en el fuego del primer amor, Señor Dios, que está recibiendo palabra y doctrina, pero necesita convertirse en alguien eficaz para tu reino, Señor. Llena, 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 Señor. Más, 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 Señor. Más, mi Dios. Más de tu espíritu. Más de tu espíritu. Más de tu espíritu. No se apague, ministro, levante la voz. No se apague, pastor, levante la voz. No se apague, pastora, levante la voz. No se apague, siervo, clámele al Señor. Él es poderoso y da de su poder. Él es omnipotente y llena con su omnipotencia. Más, Señor. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Recibe el bautismo con el Espíritu de Dios. Llena, llena. Fuego hasta los huesos, como lo dijo Jeremías. Fuego en tu vida. Fuego hasta los huesos. Fuego hasta los tuétanos. Fuego hasta los tuétanos. Fuego hasta los huesos. En el nombre del Señor Jesucristo. Había en mí como un fuego que no pude resistir, dijo Jeremías. Fuego hasta los huesos. Fuego hasta los tuétanos. En el nombre del Señor Jesucristo. No volverá a ser el mismo en el nombre de Jesús. El fuego de Dios, las llamas del Espíritu de Dios en este lugar. Llena, Señor Jesucristo, por tu nombre, por tu gloria, por tu reputación, Señor, por tu reino. Llena a tus siervos y a tus siervas.
Llena de tu espíritu, mi Dios. Llena de tu espíritu, mi Dios. Porque ¿qué dirán los pueblos allá afuera, mi Dios? Que tu iglesia no sale a predicar. Porque ¿qué dirán los pueblos allá afuera, mi Dios? Que tu iglesia no sana a los enfermos. Porque ¿qué dirá el pueblo allá afuera, Señor? Que la iglesia es inefectiva para liberar a los cautivos. Por tu gloria, por la gran comisión, por la sagrada escritura, por la santa doctrina. Llena de tu espíritu a este pueblo, Señor. Llena de tu gloria a este pueblo, Señor. Bautiza, mi Dios. Bautiza, mi Dios. ¿Por qué tienen que decir los impíos allá afuera: ¿dónde está tu Dios? Si aquí está mi Dios. Y es poderoso para llenar. Y es poderoso para investir de poder. Y es poderoso para capacitar al pueblo que se dispone para recibir. En el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios. Llena, Señor. Llena, Dios. Más. No se conforme, ya se cansó. No se conforme, dígale más. Más, Señor. Más, mi Dios. Más, Señor. Más, mi Dios. Más de tu presencia. Más. Más de tu presencia, Señor. Más. Más, más, más. Alguien en el piano, por favor. Alguien en el piano. Más, Dios. Más, Señor, más. El Señor habita en medio de las alabanzas de tu pueblo. Llenemos este lugar de alabanza. Llenemos este lugar de adoración. Llenemos este lugar de clamor. El Señor habita en medio de las alabanzas. Llenemos este lugar de alabanza. Llena. Llena, Señor, bautiza. Hasta los huesos, hasta los tuétanos, mi Dios, llena. Llena, mi Dios, en el nombre de Jesús, llena. Llena, Señor. Llena. Llena, Señor. Llena, bendito Dios. Llena de tu presencia. No se canse, pastor, no se canse. No se canse, que también hay para usted, lo verá al final del día. Pastor, también hay para usted, lo verá al final del día. Ahora le toca trabajar, pastor, trabaje, ministre, trabaje, ore. Llena a Dios. Llena a Dios. Levante su voz, ministro, y dígale: llena a Dios. Bautiza a Dios. Nuevas lenguas. Profetiza en el nombre de Jesucristo. No se lo deje solo a los de Jerusalén. No se lo deje solo a los de Samaria. Vamos. Bien. Llena. Llena. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Más, pastor, más, pastor. Extienda esas manos, pastor. Levante esa voz, pastor. Haga su trabajo, pastor. Ministre, pastor. Imponga sus manos, pastor. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, alabamos tu nombre. Exaltamos tu bendito nombre, Señor. Por tu gloria, por tu nombre, por tu reputación, por tu iglesia, por tu palabra. Más. Más, más. Más. Si quiere más, pida más en el nombre de Jesús. Si quiere más, pida más en el nombre de Jesús. Dios bendito. Dios bendito. Bautiza, Señor. Bautiza, Señor.
Bautiza, Señor. Bautiza, Señor. Bautiza, Señor. Pastor José Juan. Bautiza, Señor. Cierra sus ojos, incline su rostro. No pierda el momento. Bautiza a Dios. Pastor José Juan. Ven, pastor. Bautiza, Señor. Bautiza a Dios. Bendito es tu nombre, Señor, que te glorificas en la vida.